La señal llegó a las 3 de la madrugada, rompiendo todos los protocolos de comunicación establecidos. En la estación orbital de monitoreo profundo, el operador Greg Hamilton casi derrama su café cuando las pantallas se iluminaron con patrones que nunca había visto. No era ruido estelar, no era interferencia solar, era algo deliberado, algo desesperado. La frecuencia atravesaba el espacio a velocidades imposibles, transportando imágenes fragmentadas de una civilización en agonía. Greg observó con horror creciente mientras las proyecciones holográficas mostraban ciudades flotantes consumidas por llamas violetas, naves de batalla destrozadas orbitando un planeta moribundo, y rostros alienígenas con ojos que reflejaban terror absoluto. La comandante Lisa Morgan llegó corriendo a la sala de control, su uniforme apenas abrochado. Sus años de experiencia en el espacio profundo no la habían preparado para esto. Las imágenes continuaban fluyendo, mostrando una especie que se llamaba a sí misma los Valtiri. Eran humanoides elegantes con piel cristalina, que refractaba la luz en arcoíris sutiles. Y estaban siendo exterminados. Los atacantes aparecían en las transmisiones como sombras metálicas, máquinas de guerra sin rostro que consumían todo a su paso. Los Valtiri los llamaban los segadores, una fuerza implacable que había devastado 50 sistemas estelares en su avance inexorable hacia el núcleo galáctico. Lisa activó el protocolo de emergencia máxima. En cuestión de minutos, la señal se retransmitió a todas las instalaciones militares terrestres y orbitales. El almirante Richard Cross recibió el informe mientras revisaba los últimos reportes de la flota. Su rostro curtido por décadas de servicio se endureció cuando vio las proyecciones. Los humanos habían permanecido deliberadamente aislados durante siglos, observando la galaxia desde la distancia, aprendiendo de las guerras de otros, perfeccionando tecnologías que nadie más conocía. Habían visto imperios alzarse y caer. Habían presenciado genocidios interestelares sin intervenir. Era la política de no contacto, diseñada para proteger a la humanidad de amenazas cósmicas. Pero esta señal era diferente. La transmisión contenía coordenadas precisas, súplicas codificadas en matemáticas universales y algo más. Un mensaje final de la reina Valtiri, Sephara la Luminosa, quien transmitía desde su palacio en ruinas. Sus palabras, traducidas por los algoritmos avanzados, resonaban con dignidad incluso en la desesperación. Hablaba de sus hijos, de su pueblo, de una civilización de artistas y científicos que nunca había buscado conflicto. Hablaba de cómo los segadores no negociaban, no aceptaban rendiciones, simplemente consumían toda forma de vida orgánica para alimentar sus procesos industriales. Y hablaba de haber detectado una única civilización en la galaxia con capacidad tecnológica suficiente para resistir a los humanos. Richard observó los datos tácticos. Los segadores estaban a 72 horas luz de la posición Valtiri. La flota humana más cercana estaba a 90 horas luz. Era imposible llegar a tiempo. Cualquier comandante razonable descartaría la misión como suicida. Pero Richard no era cualquier comandante. Activó el comunicador de emergencia que conectaba directamente con el Consejo de Defensa Planetaria. Las caras de los líderes mundiales aparecieron en las pantallas, arrancados de reuniones y sueños por la urgencia del momento. El debate fue breve y explosivo. Algunos argumentaban que involucrarse revelaría la posición de la Tierra. Otros señalaban que los segadores eventualmente los encontrarían de todos modos. La presidenta del Consejo, Helen Carter, escuchó todos los argumentos antes de hablar. Recordó las palabras que definían a la humanidad, aquellas que habían guiado a su especie desde que salieron de su planeta natal. No por conquista, sino por curiosidad. No por dominio,
sino por descubrimiento. La votación fue unánime. Richard recibió la autorización con una sonrisa feroz. Activó los códigos de movilización total que no se habían usado en 200 años, a través del sistema solar, en bases ocultas en asteroides, lunas y estaciones flotantes. Las flotas humanas despertaron, y los segadores no tenían idea de lo que se les venía encima. La reina Sephara observaba las pantallas finales de su palacio destruido cuando detectó algo imposible. Firmas energéticas masivas apareciendo en el borde de su sistema estelar. No venían de direcciones conocidas. Simplemente se materializaron, como si hubieran atravesado el tejido mismo del espacio. Las naves humanas habían llegado, y traían consigo la furia de un gigante dormido, finalmente despierto. La primera fase de la batalla de Baltor estaba a punto de comenzar, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Las naves humanas emergieron del hiperespacio con una precisión que desafiaba las leyes conocidas de navegación interestelar. La flota expedicionaria, compuesta por 64 navíos de guerra, se materializó en formación de combate perfecta alrededor del planeta Baltor, creando una barrera defensiva entre los segadores y los últimos refugiados, Valtiri. El capitán Daniel Brooks comandaba la nave insignia Resolute, un acorazado clase Titán que medía 3 kilómetros de longitud. Desde su puente de mando, observaba las lecturas tácticas con expresión concentrada. Los segadores habían detectado su llegada y estaban reorganizando su formación de ataque. La oficial de comunicaciones, Amy Foster, estableció contacto con la superficie del planeta. La voz de la reina Sephara atravesó las interferencias, cargada de incredulidad y esperanza desesperada. ¿Vinieron? ¿Realmente vinieron? Daniel activó el transmisor, su voz firme y clara. La humanidad no abandona a quienes piden ayuda. Preparen a su población para evacuación. Tenemos transportes listos, pero los segadores no les darían tiempo para una evacuación ordenada. La flota enemiga avanzaba como una marea metálica. Unas 300 naves de diseño alienígeno y brutal. Eran construcciones asimétricas, cubiertas de armamento que parecía haber sido injertado orgánicamente en sus cascos. Las exploraciones revelaban que las naves segadoras estaban construidas parcialmente con los restos de las civilizaciones que habían conquistado, un testimonio macabro de sus víctimas. El comandante de armas, Kevin Price, analizaba los patrones de ataque enemigos con ojos entrenados. Los segadores confiaban en la saturación masiva, lanzando miles de proyectiles y drones de ataque para abrumar las defensas. Era una táctica que había funcionado contra docenas de especies, pero nunca habían enfrentado tácticas humanas. Daniel dio la orden que cambiaría el curso de la batalla. Patrón defensivo Faraday. Activación de campos electromagnéticos en cascada. Las naves humanas generaron una red invisible de energía electromagnética que se extendió por kilómetros cúbicos de espacio. Cuando la primera oleada de proyectiles segadores entró en el campo, sus sistemas de guía fallaron catastróficamente. Miles de misiles giraron sin control, estrellándose entre sí en explosiones que iluminaron el vacío. Los segadores respondieron con armas de energía dirigida, láseres y cañones de plasma que atravesaron el espacio a velocidades relativistas. Pero las naves humanas ya no estaban donde los sensores segadores indicaban. La tecnología de sigilo humana era única en la galaxia. No hacía las naves invisibles, sino que creaba múltiples firmas falsas, docenas de ecos holográficos que confundían los sistemas de targeting enemigos. Cada nave humana parecía ser 5, 10, 20 objetivos simultáneos. El contraataque humano llegó con precisión quirúrgica. Los destructores clase Lanza dispararon proyectiles de rieles electromagnéticos, balas macizas aceleradas a fracciones significativas de la velocidad de la luz, sin explosivos, sin sistemas complejos que pudieran ser hackeados o interferidos.
solo masa pura y física newtoniana aplicada con violencia extrema. Las balas perforaron los cascos segadores como papel, atravesando múltiples naves en línea recta. Las explosiones secundarias iluminaron el campo de batalla mientras los reactores enemigos se desestabilizaban. Pero los segadores eran adaptables. Su inteligencia colectiva procesaba los datos de combate en tiempo real, ajustando tácticas con eficiencia inhumana. Desplegaron drones de asalto más pequeños, enjambres de máquinas del tamaño de automóviles que se movían con agilidad imposible. La teniente Rachel Pierce, piloto de caza de élite, lideró su escuadrón de interceptores clase Raptor contra la nube de drones. Su voz atravesaba las comunicaciones mientras maniobraba su nave a través del caos tridimensional del combate espacial. Escuadrón Gamma, formación Diamante. Manténganse juntos y concentren fuego en los nodos de control. Los cazas humanos eran obras maestras de ingeniería aeroespacial, diseñados para maniobras que habrían licuado a cualquier piloto sin la asistencia de los sistemas de compensación inercial. Rachel esquivó el fuego enemigo con movimientos que parecían imposibles, sus reflejos aumentados por implantes neurales que conectaban su mente directamente con los controles de la nave. El combate se desarrollaba en 3 dimensiones completas, con naves humanas y segadoras persiguiéndose en espirales verticales, giros imposibles y aceleraciones que desafiaban la intuición. Los láseres trazaban líneas brillantes a través del vacío. Los misiles dejaban estelas de propulsor, y las explosiones florecían como flores mortales en la oscuridad. Mientras la batalla espacial rugía, los equipos de evacuación humanos descendían al planeta. Las naves de transporte clase refugio atravesaron la atmósfera de Baltor, protegidas por la cobertura aérea de cazas especializados. La sargento Claire Nelson comandaba uno de los equipos de rescate, coordinando la evacuación de un complejo residencial que estaba parcialmente colapsado por los bombardeos previos. Los Valkyrie que encontró eran criaturas hermosas y frágiles, en su piel cristalina ahora opaca por el miedo y el polvo. Las familias se aferraban unas a otras, padres protegiendo a crías que observaban a los humanos con ojos enormes, llenos de asombro. Claire habló a través de los traductores automáticos, su voz tranquilizadora a pesar del caos circundante. Estamos aquí para sacarlos. Confíen en nosotros. Un joven Valkyrie, no más que un adolescente según sus proporciones, se acercó con cautela. En su idioma musical preguntó por qué los humanos arriesgaban sus vidas por extraños. Claire se arrodilló para estar a su altura, su armadura de combate marcada por años de servicio. ¿Por qué es lo correcto? Porque si fuéramos nosotros los que necesitaran ayuda, esperaríamos que alguien viniera. El concepto pareció resonar profundamente con el joven Valkyrie. Su pueblo había construido su civilización sobre principios de arte y conocimiento. Pero habían olvidado que a veces la bondad requiere fuerza. Los transportes se llenaron rápidamente con refugiados. Claire y su equipo trabajaban contrarreloj, sabiendo que cada minuto en la superficie los exponía al riesgo de bombardeo orbital. En órbita, Daniel recibía informes cada vez más preocupantes. Los segadores estaban trayendo refuerzos, naves adicionales que emergían de puntos de salto en el sistema exterior. Las probabilidades comenzaban a inclinarse contra la flota humana. Kevin se acercó a su comandante con expresión sombría. «Capitán, si seguimos en posición defensiva, nos superarán en número en menos de una hora». Daniel observó el display táctico, calculando opciones. La evacuación estaba a mitad de completarse. Miles de Valkyrie todavía esperaban en la superficie. Retirarse ahora significaba condenarlos a muerte. Preparen los torpedos de antimateria. Vamos a enseñarles a estos bastardos lo que significa enfrentarse a la humanidad. La decisión era audaz y arriesgada.
Los torpedos de antimateria eran el arma más destructiva del arsenal humano, cada uno conteniendo suficiente energía para vaporizar una ciudad. Su uso requería precisión absoluta para evitar dañar el planeta que intentaban proteger. La Resolute y sus naves hermanas lanzaron una salva coordinada de torpedos hacia el centro de masa de la formación segadora. Los proyectiles aceleraron a velocidades increíbles. Sus sistemas de guía bloqueados en los reactores principales de las naves capitales enemigas. Los segadores intentaron interceptarlos con fuego defensivo, pero los torpedos humanos estaban diseñados para penetrar cualquier defensa. Cuando el primero impactó, la explosión resultante eclipsó brevemente al sol local. La antimateria y la materia se aniquilaron mutuamente en una liberación de energía pura que consumió 3 naves segadoras y dañó gravemente a una docena más. Las ondas de choque electromagnéticas deshabilitaron temporalmente los sistemas de comunicación enemigos. Pero el verdadero objetivo de Daniel no era simplemente causar daño. Era crear una ventana de oportunidad. Todas las unidades, avance agresivo. Rompan su formación ahora. La flota humana se lanzó hacia adelante con coordinación perfecta, aprovechando la confusión temporal en las filas segadoras. Era el tipo de maniobra audaz que requería confianza absoluta en tus compañeros de armas. El tipo de táctica que solo funcionaba cuando cada capitán, cada piloto, cada artillero sabía exactamente qué hacer sin necesidad de órdenes constantes. Los humanos habían perfeccionado el arte de la guerra a través de milenios de conflicto interno. Ahora aplicaban esas lecciones duramente aprendidas contra un enemigo que había subestimado completamente su capacidad. En la superficie, Claire recibió la notificación de que los últimos transportes estaban llegando a su posición. La reina Sephara insistía en ser una de las últimas en evacuar, permaneciendo en su palacio en ruinas para coordinar el éxodo de su pueblo. Cuando finalmente la reina subió a bordo del transporte de Claire, su presencia emanaba dignidad a pesar de las circunstancias. Observó a través de las ventanas mientras su mundo se alejaba, probablemente para siempre. Claire se sentó junto a ella, ofreciendo silencio cuando las palabras parecían inadecuadas. Después de un largo momento, Sephara habló. Su voz traducida llevaba matices de asombro. Estudiamos a los humanos desde que detectamos sus primeras señales. Los consideramos primitivos, violentos, peligrosos. Nunca imaginamos que esa capacidad para la violencia podría ser dirigida en nuestra defensa. Claire consideró sus palabras cuidadosamente. No peleamos porque nos guste. Peleamos porque a veces es necesario. Y siempre, siempre protegemos a quienes no pueden protegerse a sí mismos. El transporte se elevó hacia el espacio, uniéndose a la procesión de naves refugiadas que se dirigían hacia las naves de carga humanas esperando en órbita alta. Detrás de ellos, la batalla continuaba rugiendo. Y mientras el último Valkyrie abandonaba su mundo natal, la promesa humana quedaba clara para toda la galaxia. El gigante había despertado, y su protección se extendería a todos los que la necesitaran. Los transportes llenos de refugiados Valkyrie atravesaron las líneas de batalla rumbo a las naves de carga humanas, ancladas en órbita alta. Mientras tanto, la flota expedicionaria ejecutaba una maniobra que ninguna otra especie habría considerado posible. Estaban ganando terreno contra un enemigo numéricamente superior mediante una combinación de tecnología superior y tácticas audaces que rayaban en la locura calculada. El capitán Daniel Brooks observaba desde el puente de la Resolute cómo sus destructores ejecutaban la maniobra que los pilotos habían apodado el cascabel. Las naves se separaban en parejas. Una nave actuando como señuelo mientras su compañera se posicionaba para un ataque lateral devastador. Los segadores, acostumbrados a enemigos que luchaban en formaciones predecibles, se encontraban constantemente fuera de posición. La comandante Sophie Blake
a cargo de la coordinación táctica de la flota. Él trabajaba en su estación con la intensidad de un maestro de ajedrez, enfrentando múltiples tableros simultáneamente. Sus dedos volaban sobre las interfaces holográficas mientras ajustaba posiciones, reasignaba objetivos y anticipaba los movimientos enemigos 3 pasos por adelante. Detectó un patrón preocupante en los datos de combate. Los segadores estaban sacrificando deliberadamente naves más pequeñas para empujar sus destructores pesados hacia posiciones más favorables. Era una táctica despiadada pero efectiva, y estaba funcionando. Capitán, los segadores están formando una línea de batalla concentrada en el sector 7. Si completan esa formación, podrán coordinar un bombardeo orbital que atravesará nuestras defensas. Daniel procesó la información en segundos. No podían permitir que los segadores obtuvieran una línea de fuego clara hacia el planeta, donde los últimos equipos de rescate todavía operaban. Necesitaban romper esa formación antes de que se solidificara. Contacten al Vanguard y al Defiant. Vamos a ejecutar la maniobra Martillo de Dios. Sophie giró hacia él con expresión sorprendida. Señor, que esa maniobra requiere que 3 acorazados penetren profundamente en territorio enemigo sin cobertura. Las probabilidades de supervivencia son mínimas. Lo sé. Por eso yo lideraré la carga. En toda la flota, los capitanes de las naves designadas recibieron sus órdenes. El capitán George Miller del Vanguard y la capitana Linda Reeves del Defiant confirmaron su participación sin vacilación. Sabían lo que estaban arriesgando, pero también entendían que algunas misiones requerían el tipo de sacrificio que definía a los verdaderos soldados. Los 3 acorazados se reagruparon en formación de lanza y aceleraron directamente hacia el corazón de la flota segadora. Sus motores de fusión operaban al 120% de capacidad nominal, empujando los sistemas de propulsión más allá de los límites de seguridad. Las estructuras de las naves gemían bajo las fuerzas extremas. Pero los ingenieros humanos habían diseñado estos leviatanes del espacio con márgenes de seguridad que anticipaban exactamente este tipo de abuso. Los segadores respondieron inmediatamente, concentrando fuego de cientos de armas en los 3 acorazados que se atrevían a penetrar sus líneas. Los escudos deflectores de las naves humanas brillaron con intensidad cegadora mientras absorbían y redirigían energía suficiente para abastecer ciudades enteras. Kevin, en la estación de armas de la Resolute, esperaba el momento perfecto. Los cálculos de trayectoria se actualizaban constantemente en sus pantallas mientras los 3 acorazados cortaban a través del espacio enemigo como cuchillos calientes a través de mantequilla. Cuando llegaron al punto calculado, en el centro exacto de la formación enemiga, Kevin lanzó la carga útil que convertiría la maniobra en algo legendario. Cada acorazado liberó simultáneamente 3 docenas de minas de proximidad de pulso electromagnético. Dispositivos diseñados específicamente para combate en entornos densos. Las minas se dispersaron en patrones cuidadosamente calculados, creando un campo minado tridimensional que abarcaba kilómetros cúbicos de espacio. Los segadores intentaron evadir, pero estaban demasiado juntos. Sus formaciones demasiado apretadas para permitir maniobras evasivas efectivas. Las minas comenzaron a detonar en cascada, cada explosión generando un pulso electromagnético masivo que freía los sistemas electrónicos de cualquier nave dentro de su radio de efecto. Docenas de naves segadoras quedaron muertas en el espacio, sus sistemas de control paralizados, sus armas silenciadas. Era el equivalente naval de un jaque mate, convirtiendo buques de guerra letales en cascarones metálicos impotentes. Los 3 acorazados humanos emergieron del otro lado de la formación enemiga, sus escudos casi agotados pero sus cascos intactos. Detrás de ellos, la flota segadora estaba en desorden total.
su cuidadosamente planeada línea de batalla destrozada. Daniel permitió que una sonrisa feroz cruzara su rostro. Todas las unidades, explotación de brecha, presión en la ventaja ahora. La flota humana se precipitó a través del hueco creado por los acorazados, dividiendo efectivamente la fuerza segadora en dos grupos más pequeños y manejables. Era el tipo de maniobra que requería sincronización perfecta, cada nave moviéndose en concierto con docenas de otras, mientras navegaban un campo de batalla tridimensional lleno de escombros, explosiones y fuego cruzado. Los cazas de Rachel Pierce explotaban la confusión enemiga, cazando los drones segadores que intentaban reorganizarse. Su escuadrón había perfeccionado una táctica que llamaban el torbellino, donde 6 cazas giraban en una formación helicoidal mientras saturaban un área con fuego, creando un cilindro de destrucción que vaporizaba cualquier cosa atrapada dentro. Pero incluso mientras la batalla espacial se inclinaba a favor de los humanos, surgía una nueva amenaza. Los sensores de largo alcance detectaron firmas energéticas masivas emergiendo del espacio profundo. No eran más segadores comunes. Era algo mucho más grande y mucho más peligroso. Sophie analizó los datos con creciente alarma. Capitán, tenemos un contacto clase Leviatán entrando al sistema. Es enorme, más grande que cualquier cosa en nuestros registros. Los segadores deben haberlo llamado como respaldo. La nave que emergía del hiperespacio era una monstruosidad que desafiaba la comprensión. Medía más de 20 kilómetros de longitud. Una estructura titánica que parecía más una estación espacial fortificada que una nave. Su superficie estaba cubierta de armas. Miles de baterías que podían disparar en todas direcciones simultáneamente. Era una nave matriz segadora, el tipo de superarma que esta civilización de máquinas usaba para aplastar resistencia final en sistemas estelares conquistados. Su sola presencia en el campo de batalla cambiaba radicalmente las ecuaciones tácticas. Daniel observó la aparición del Leviatán con expresión calculadora. No había pánico en sus ojos. Solo el frío análisis de un estratega experimentado evaluando una nueva pieza en el tablero. Establezcan comunicación con el mando flota. Necesitamos autorización para desplegar armas especiales. Las armas especiales eran el as en la manga de la humanidad. Tecnologías que habían mantenido cuidadosamente secretas incluso mientras observaban la galaxia. Eran las herramientas que justificaban siglos de aislamiento y preparación. La respuesta del almirante Richard Cross llegó en minutos, lo cual era extraordinariamente rápido, considerando la gravedad de la decisión. Autorización concedida. Hagan lo necesario. Daniel se giró hacia su oficial científico, el doctor Nathan Wells, quien había estado trabajando frenéticamente en su estación durante toda la batalla. ¿Está lista la lanza de Longinus? Nathan asintió, aunque su expresión revelaba preocupación. Lista y calibrada. Pero, capitán, nunca la hemos probado contra un objetivo de este tamaño. Los cálculos teóricos sugieren que funcionará, pero no hay garantías. No necesito garantías. Solo necesito una oportunidad. La lanza de Longinus era un acelerador de partículas del tamaño de un acorazado completo, y un dispositivo que podía disparar un haz coherente de partículas subatómicas aceleradas a velocidades tan cercanas a la luz que los efectos relativistas se volvían factores de cálculo críticos. El haz resultante podía atravesar prácticamente cualquier armadura conocida, depositando cantidades obscenas de energía en un punto focal microscópico. El problema era que cargar el sistema requería redirigir toda la energía de los reactores principales, dejando la nave vulnerable durante el proceso. Y una vez disparada, el arma necesitaba varios minutos para enfriarse antes de poder volver a disparar. Sería un disparo único contra el Leviatán segador. Tenía que contar.
Daniel ordenó a la Resolute tomar posición, usando los restos de naves destruidas como cobertura mientras el arma se cargaba. El resto de la flota formó una pantalla defensiva, interponiéndose entre el acorazado y el leviatán enemigo, que avanzaba inexorablemente hacia el planeta. El leviatán segador abrió fuego, y el espacio se llenó de energía destructiva. Miles de láseres, cañones de plasma y lanzamisiles operaban en concierto, creando un muro de fuego que ninguna nave podría atravesar intacta. Pero las naves humanas no necesitaban atravesarlo. Solo necesitaban sobrevivir el tiempo suficiente. Los capitanes de la flota ejecutaron maniobras evasivas desesperadas, usando cada truco en el manual para mantenerse con vida. Naves esquivaban por márgenes de metros, escudos fallaban y se reiniciaban. Cascos se fundían bajo el calor extremo del fuego enemigo. La capitana Linda Reeves del Defiant gritó advertencias mientras su nave era golpeada por una andanada concentrada. Los escudos colapsaron completamente y el fuego enemigo comenzó a perforar el casco. Secciones enteras de la nave se despresurizaron mientras los equipos de control de daños luchaban por contener las brechas. Estamos perdiendo la sección trasera, sellando compartimientos y evacuando personal. Daniel observaba impotente, mientras sus compañeros de armas morían para darle el tiempo que necesitaba. El indicador de carga de la lanza de Longinus avanzaba con lentitud torturante. 90%. 95%. El Vanguard fue alcanzado por un torpedo de antimateria segador que atravesó sus defensas debilitadas. La explosión destrozó el tercio frontal de la nave, matando instantáneamente a cientos de tripulantes. George Miller transmitió sus últimas palabras antes de que las comunicaciones se cortaran. Valió la pena. Terminen esto. 100%. El arma estaba lista. Nathan trabajaba frenéticamente en los cálculos finales, ajustando por el movimiento del objetivo, la distorsión gravitacional local y docenas de otras variables. Objetivo adquirido. Solución de disparo bloqueada. Daniel colocó su mano sobre el control de disparo, sintiendo el peso de la decisión. No solo estaba apostando su nave, estaba apostando la vida de cada persona en la flota, cada refugiado Valkyrie, y posiblemente el futuro de la humanidad en la galaxia. Por todos los que cayeron, por todos los que protegemos. Fuego. La lanza de Longinus descargó su energía acumulada en un pulso que duró menos de un segundo, pero contenía más poder destructivo que una supernova en miniatura. El haz de partículas atravesó el espacio a velocidad casi lumínica, invisible excepto por la distorsión que causaba en el tejido del espacio-tiempo mismo. El haz impactó el leviatán segador exactamente donde Nathan había calculado, en el punto donde los escáneres habían detectado la mayor concentración de reactores de energía. La física hizo el resto. El daño inicial fue relativamente menor. Un agujero del tamaño de un puño perforando 20 kilómetros de armadura y sistemas internos. Pero el haz había depositado cantidades astronómicas de energía cinética y térmica en su trayectoria. Los reactores de fusión del Leviatán, diseñados para operar en equilibrio delicado, fueron destabilizados catastróficamente. Comenzó una reacción en cadena que ningún sistema de contención podía detener. La nave matriz segadora se iluminó desde dentro, sin su estructura masiva rasgándose mientras las explosiones secundarias se propagaban a través de sus entrañas. En cuestión de segundos, 20 kilómetros de nave de guerra se convirtieron en una nube de escombros fundidos. Un silencio atónito cayó sobre el campo de batalla. Incluso los segadores parecieron detenerse momentáneamente, su inteligencia colectiva procesando lo imposible. Los humanos acababan de destruir una nave matriz con un solo disparo. Sophie rompió el silencio, su voz temblando ligeramente. «Capitán,
Las naves segadoras restantes están retirándose. Están huyendo del sistema. Daniel observó las firmas energéticas de las naves enemigas supervivientes mientras activaban sus motores de salto y desaparecían en el hiperespacio. La victoria era de los humanos, pero el costo había sido alto. «Reporte de bajas», ordenó quedamente. Las cifras llegaron con lentitud dolorosa. 17 naves destruidas o dañadas más allá de reparación. Más de 3.000 tripulantes muertos. Otros 5.000 heridos. Entre las pérdidas estaban naves y personas que Daniel había conocido durante años, amigos que nunca volverían a casa. Pero habían salvado a los Valtiri. 50 millones de refugiados, ahora seguros en las bodegas de las naves de carga humanas. Una civilización entera arrancada de las fauces de la extinción. En su transporte, la reina Cefara observaba a través de las ventanas, mientras las naves de guerra humanas se reagrupaban. Las cicatrices de batalla eran evidentes en sus cascos, metal fundido y sistemas dañados, testimonio del precio pagado por su salvación. Lágrimas cristalinas, las primeras que había derramado desde que comenzó la crisis, rodaron por su rostro mientras la comprensión la golpeaba con fuerza total. Los humanos habían arriesgado todo, habían sacrificado sus vidas, por un pueblo que nunca habían conocido. Claire estaba cerca, ofreciendo apoyo silencioso. La reina habló, su voz apenas un susurro. Pasaremos el resto de nuestras vidas intentando ser dignos de este regalo que nos han dado. Claire colocó una mano gentil en el hombro de la reina. Solo continúen siendo quienes son. Artistas, científicos, constructores de belleza. El universo necesita más de eso, no menos. Mientras las naves humanas establecían formación para el largo viaje hacia territorio seguro, un mensaje se transmitió a través de la galaxia. La señal de auxilio que había despertado al gigante ahora se había convertido en algo diferente. Una advertencia para los predadores estelares. Un faro de esperanza para los oprimidos. La humanidad había entrado al escenario galáctico, y las reglas del juego acababan de cambiar para siempre. Las naves de carga humanas, ahora cargadas con refugiados Valtiri, iniciaron su tránsito hacia territorio seguro, mientras la flota de guerra permanecía en formación defensiva. Daniel observaba desde el puente de la Resolute, mientras los equipos de reparación trabajaban frenéticamente para restaurar los sistemas dañados. El casco del acorazado estaba marcado con cicatrices de batalla y secciones enteras del blindaje exterior fundidas o destrozadas. La victoria había sido decisiva pero costosa, y el capitán sabía que las repercusiones apenas comenzaban. Los humanos habían revelado su existencia y capacidades a una galaxia que apenas comenzaban a comprender. El almirante Richard Cross apareció en la pantalla de comunicaciones principal, su expresión mostrando simultáneamente orgullo y preocupación. Buen trabajo, Daniel. Salvaron una civilización entera y eliminaron una amenaza cegadora significativa. Pero ahora enfrentamos un problema diferente. Daniel asintió, anticipando la dirección de la conversación. Toda la galaxia sabrá de nosotros ahora. Exacto. Los datos de batalla ya están siendo analizados por docenas de civilizaciones que monitoreaban el sistema Valtor. Algunas estarán agradecidas, otras estarán aterrorizadas, y algunas verán una oportunidad. La política galáctica era un campo minado que los humanos habían evitado deliberadamente durante siglos. Ahora estaban siendo forzados a entrar en ese juego, les gustara o no. Sophie se acercó con un reporte actualizado. Señor, estamos recibiendo transmisiones de 27 civilizaciones diferentes. Algunas solicitan ayuda militar, otras ofrecen alianzas, y 3 están exigiendo que nos retiremos de sus territorios reclamados. Daniel frotó sus sienes, sintiendo el peso de la responsabilidad. Reenvíen todo al Comando Central. Esto está por encima de nuestro nivel de autoridad.
Mientras la situación diplomática se desarrollaba en las esferas superiores de comando, la flota tenía tareas más inmediatas. Los equipos médicos trabajaban sin descanso atendiendo a heridos, tanto humanos como Valkyrie. La doctora Patricia Stone, cirujana jefe de la Resolute, coordinaba tratamientos para especies con fisiologías radicalmente diferentes. Los Valkyrie presentaban desafíos médicos únicos. Su biología basada en estructuras cristalinas requería técnicas completamente diferentes de las que los médicos humanos habían estudiado. Pero la medicina de emergencia era una habilidad universal que trascendía la biología. En uno de los salones de carga convertidos en refugio temporal, miles de Valkyrie se acomodaban en sus nuevas circunstancias. Las familias se reunían después de horas de separación durante la evacuación. Los niños encontraban a sus padres. Los ancianos recibían cuidado de voluntarios humanos que trabajaban incansablemente para proporcionar comodidad. La sargento Claire Nelson caminaba entre los refugiados, verificando necesidades y coordinando la distribución de suministros. Los Valkyrie la observaban con mezcla de gratitud y asombro. Estos seres que habían arriesgado todo por ellos. Un grupo de jóvenes Valkyrie se acercó tímidamente, sus cuerpos cristalinos refractando la luz de las lámparas en patrones de arcoíris. Uno de ellos, el adolescente que Claire había ayudado durante la evacuación, habló en el idioma musical de su pueblo, mientras el traductor procesaba sus palabras. Es verdad que los humanos han estado observando la galaxia durante siglos, sin intervenir hasta ahora. Claire se arrodilló para estar a su nivel, considerando cómo responder honestamente sin asustar a los jóvenes. Es verdad, no interveníamos porque teníamos miedo de las amenazas que podríamos encontrar, pero cuando escuchamos su llamada de auxilio, supimos que ya no podíamos quedarnos escondidos. Otro joven preguntó, su voz mostrando curiosidad genuina. ¿Qué los hace diferentes de otras especies? ¿Por qué vinieron cuando nadie más lo hizo? La pregunta tocaba algo fundamental sobre la naturaleza humana. Algo que Claire había reflexionado muchas veces durante su carrera militar. Creo que es porque nunca olvidamos que fuimos la especie débil una vez. Hace mucho tiempo, cuando apenas comenzábamos a explorar nuestro propio sistema solar, éramos vulnerables y asustados. Aprendimos a protegernos, a volvernos fuertes, pero nunca olvidamos cómo se siente necesitar ayuda desesperadamente. Las palabras resonaron con los jóvenes Valkyrie, quienes intercambiaron miradas cargadas de significado. Estaban presenciando el nacimiento de algo nuevo en la galaxia, una potencia que operaba bajo principios diferentes de los imperios expansionistas o confederaciones defensivas que dominaban el espacio conocido. Mientras tanto, en el puente de la Resolute, Nathan Wells trabajaba en análisis preliminares de la tecnología segadora recuperada de los restos de naves destruidas. Los drones de recuperación habían traído muestras de armamento, sistemas de propulsión y, lo más inquietante, fragmentos de inteligencia artificial. «Capitán, necesita ver esto», llamó Nathan, su voz tensa. Daniel se acercó a la estación científica, donde hologramas mostraban la arquitectura interna de un núcleo de procesamiento segador. La estructura era simultáneamente orgánica y mecánica, circuitos que parecían haber crecido más que haber sido construidos. Esto no es inteligencia artificial convencional, es algo mucho más complejo. Los segadores parecen ser una civilización posbiológica que ascendió a formas mecánicas hace milenios. Pero hay rastros de código que sugieren que no fue una transición voluntaria. ¿Qué quieres decir? Nathan amplió una sección del código, mostrando patrones que se repetían en bucles infinitos. Hay lo que solo puedo describir como ecos de pánico, terror existencial codificado en las capas más profundas de su programación. Creo que los segadores
fueron una vez una especie orgánica que enfrentó algún cataclismo. Su solución fue subir sus conciencias a cuerpos mecánicos. Pero algo salió mal en el proceso. La implicación era perturbadora. Los segadores no eran simplemente máquinas malévolas. Eran los restos distorsionados de una civilización que había intentado salvarse a sí misma y había perdido su humanidad en el proceso. Ahora existían en un estado de hambre perpetua, consumiendo recursos y vida orgánica en un intento desesperado de llenar un vacío que nunca podría ser satisfecho. Daniel procesó la información con expresión sombría. ¿Hay alguna forma de revertir lo que les pasó? ¿De restaurar lo que fueron? Nathan negó con la cabeza lentamente. Si alguna vez hubo una forma, se perdió hace mucho tiempo. Los segadores que existen ahora son tan diferentes de sus creadores originales que podrían ser considerados una especie completamente distinta, y son extremadamente peligrosos. La conversación fue interrumpida por una alerta de comunicaciones. Sophie transmitió los detalles rápidamente. Señor, estamos recibiendo una transmisión de largo alcance. Es de una facción que se identifica como el Consorcio Galáctico. Están solicitando una reunión formal con representantes humanos. El Consorcio Galáctico era una de las organizaciones políticas más grandes conocidas. Una alianza laxa de civilizaciones avanzadas que compartían recursos e inteligencia. Los humanos habían monitoreado sus comunicaciones durante décadas, pero nunca habían hecho contacto directo. ¿Qué quieren?, preguntó Daniel. Según el mensaje, quieren discutir la amenaza cegadora y la posibilidad de coordinación militar. Pero hay otro motivo. Están preocupados por las capacidades que demostramos. Por supuesto que lo están. Y acabamos de demostrar que podemos destruir superarmas que otras civilizaciones consideran invencibles. La reunión se programó para llevarse a cabo en terreno neutral. Una estación espacial antigua que servía como centro diplomático no alineado. Daniel fue seleccionado para liderar la delegación humana, acompañado por Sophie como asesora táctica y la doctora Patricia Stone como representante científica. La reina Sephara insistió en acompañarlos, argumentando que su testimonio sobre las acciones humanas sería crucial para establecer la credibilidad de la Tierra en el escenario galáctico. La estación diplomática era una estructura elaborada, construida por una civilización antigua que había desaparecido milenios atrás. Sus corredores estaban adornados con arte de cientos de culturas diferentes. Un recordatorio visual de la diversidad galáctica. La sala de reuniones era circular, diseñada para que ninguna delegación tuviera posición superior. Cuando los humanos encontraron representantes de 15 civilizaciones diferentes esperando, cada uno estudiando a los recién llegados con intensidades variables de curiosidad y recelo. El representante principal del consorcio era un ser que se identificó como Embajador Kelran, miembro de una especie llamada los Architects. Era humanoide pero considerablemente más alto que los humanos, con piel que parecía estar hecha de luz solidificada. Kelran habló con voz resonante que llenaba la cámara. Humanidad de la Tierra. Su intervención en Baltor ha causado ondas a través de la comunidad galáctica, algunas positivas, otras preocupantes. Daniel respondió con tono diplomático pero firme. Respondimos a una señal de auxilio como cualquier civilización decente debería hacer. No buscábamos atención ni reconocimiento. Otro representante, una criatura insectoide que se identificó como Vocera Sintara, de la colmena Traken, intervino con voz que sonaba como insectos zumbando. Pero la atención y el reconocimiento son inevitables ahora. Demostraron capacidades militares que exceden a las de civilizaciones con miles de años más de desarrollo. Esto crea inquietud. Sophie se inclinó hacia adelante, su experiencia táctica informando su respuesta.
Inquietud que entendemos. Pero consideren la alternativa, si no hubiéramos intervenido. Los Valtiri habrían sido exterminados, y los segadores habrían ganado impulso para su próximo objetivo. ¿Cuántas civilizaciones más habrían caído mientras ustedes debatían protocolos diplomáticos? El comentario causó un murmullo incómodo entre los representantes. Era un recordatorio duro pero necesario de que la política galáctica a menudo operaba demasiado lentamente para enfrentar amenazas existenciales. La reina Sephara se puso de pie. Su presencia cristalina captando la luz de formas hermosas, incluso en estas circunstancias sombrías. Puedo hablar de lo que presencié. Los humanos no solo pelearon por nosotros, sacrificaron sus vidas, sus naves, sin pedir nada a cambio. Vi soldados humanos proteger con sus cuerpos a niños Valtiri durante los bombardeos. Vi médicos humanos trabajar hasta el colapso tratando de salvar a heridos de mi pueblo. Esta no es la conducta de conquistadores, es la conducta de verdaderos protectores. Sus palabras tuvieron peso porque venían de alguien que había experimentado el horror de primera mano. El silencio que siguió fue reflexivo en lugar de hostil. Kelran finalmente habló de nuevo, su tono más suave. Reconocemos el valor demostrado por la humanidad. Pero esto nos enfrenta a preguntas difíciles. ¿Qué rol jugarán los humanos en el orden galáctico? ¿Buscan territorio? ¿Recursos? ¿Influencia política? Daniel había anticipado estas preguntas y había preparado respuestas cuidadosamente. No buscamos imperios ni dominación. Lo que queremos es simple: asegurar que lo que pasó a los Valtiri no vuelva a pasar. Los segadores siguen ahí afuera, y no son la única amenaza en la galaxia. Proponemos un sistema de respuesta rápida. Una red de civilizaciones dispuestas a intervenir cuando emergen crisis existenciales. La propuesta era audaz. Esencialmente, Daniel estaba sugiriendo una alianza militar coordinada que podría actuar más rápido que las estructuras burocráticas existentes. Sintara hizo sonidos pensativos. Una idea interesante. Pero quien controla tal fuerza de respuesta, controla efectivamente el balance de poder galáctico. Por eso proponemos que sea una organización verdaderamente multilateral, respondió Sophie. Cada civilización contribuye según sus capacidades. Las decisiones se toman por consenso rápido en lugar de deliberación prolongada. Y lo más importante, la fuerza solo se activa en respuesta a amenazas existenciales verificadas, no disputas territoriales o políticas. El debate continuó durante horas, representantes planteando objeciones legítimas y preocupaciones prácticas. Pero, gradualmente, un consenso comenzó a formarse. La batalla de Valtor había demostrado que el status quo era insostenible. Las amenazas como los segadores requerían respuestas coordinadas que las estructuras políticas existentes no podían proporcionar. Cuando la reunión finalmente concluyó, se habían establecido los principios básicos de lo que se llamaría la Alianza de Respuesta Galáctica. No era perfecta, y tomaría años de negociación refinar los detalles, pero era un comienzo. Mientras la delegación humana regresaba a su nave, Sephara caminaba junto a Daniel. Su voz llevaba una mezcla de esperanza y aprensión. Cambiaron la galaxia hoy, capitán. Para bien o para mal, nada será igual. Daniel observó a través de las ventanas de la estación hacia las estrellas distantes. Solo el tiempo dirá si hicimos lo correcto. Pero no podíamos quedarnos al margen mientras otros sufrían. En el puente de la Resolute, la tripulación preparaba la nave para el viaje de regreso a territorio humano. Las reparaciones preliminares estaban completas. Aunque el acorazado llevaría las cicatrices de la batalla de Valtor durante años. Nathan se acercó a Daniel con un reporte final sobre la tecnología segadora. Capitán, hay un último hallazgo que necesita conocer. Entre los fragmentos recuperados, encontramos transmisiones parcialmente encriptadas.
Parecen ser coordenadas de otros mundos o objetivos segadores. ¿Cuántos? Al menos 30 sistemas, o todos con civilizaciones orgánicas detectadas. Los segadores han estado planeando una campaña de exterminio sistemática. La información era tanto aterradora como galvanizante. Los humanos habían salvado a los Valtiri, pero había docenas de otras civilizaciones en peligro inminente. Daniel tomó una decisión que definiría la próxima fase de la presencia humana en la galaxia. Transmitan esas coordenadas al Comando Central y al Consorcio, y preparen la flota para despliegue continuado. Nuestro trabajo apenas comienza. Mientras la Resolute y su flota iniciaban el viaje hacia casa, llevaban consigo no solo refugiados agradecidos, sino la semilla de algo nuevo en la galaxia. Una fuerza que respondería cuando otros llamaran. Una promesa de que ninguna civilización tendría que enfrentar la extinción sola. El gigante había despertado, y ahora permanecería vigilante. Las semanas siguientes a la batalla de Baltor transformaron radicalmente la posición de la humanidad en el escenario galáctico. La flota expedicionaria regresó a territorio humano con los refugiados Valtiri, pero el impacto de sus acciones reverberaba a través de cientos de sistemas estelares. En la Tierra, el Consejo de Defensa Planetaria enfrentaba una avalancha de comunicaciones intergalácticas. La presidenta Helen Carter convocó una sesión de emergencia en el Cuartel General Orbital, una estructura masiva que orbitaba la Luna y servía como centro de comando para todas las operaciones humanas en el espacio profundo. El almirante Richard Cross presentó su análisis de la situación estratégica ante los líderes reunidos. Su voz era grave, cargada con el peso de decisiones que afectarían generaciones futuras. La batalla de Baltor fue una victoria táctica, pero ha creado un desafío estratégico mayor. 37 civilizaciones han solicitado ayuda militar directa. 18 quieren tratados de defensa mutua. 9 están preocupadas por nuestras capacidades y exigen transparencia en nuestros arsenales. No, el ministro de Asuntos Exteriores, Alan Price, estudió los datos con expresión preocupada. No podemos comprometernos a defender a toda la galaxia. Nuestros recursos son finitos, sin importar cuán avanzada sea nuestra tecnología. Helen escuchó los argumentos de ambos lados antes de hablar. Su posición como líder de la humanidad en este momento crítico requería equilibrar idealismo con pragmatismo. No podemos salvar a todos, pero podemos establecer precedentes que salven a muchos. La Alianza de Respuesta Galáctica que el Capitán Brooks propuso es exactamente el tipo de estructura que necesitamos. No seremos los policías galácticos, pero podemos ser el núcleo de una coalición que responda colectivamente a amenazas existenciales. El debate continuó durante horas, pero eventualmente surgió un consenso. Los humanos comenzarían a entrenar equipos de respuesta rápida especializados, unidades diseñadas específicamente para intervenciones contra amenazas como los segadores. Al mismo tiempo, compartirían tecnología selectiva con aliados confiables para fortalecer la capacidad defensiva galáctica general. Mientras los líderes humanos debatían política, los refugiados Valtiri comenzaban sus nuevas vidas en estaciones y colonias humanas. La Luna Europa, una de las colonias más grandes de la humanidad en el sistema solar exterior, fue designada como el hogar temporal primario para la población Valtiri, mientras se determinaban arreglos a largo plazo. La reina Sephara estableció una corte en el exilio en uno de los hábitats de la estación, un espacio que los humanos habían adaptado apresuradamente para acomodar las necesidades únicas de los Valtiri. Las paredes habían sido revestidas con paneles cristalinos que refractaban la luz de formas que los Valtiri encontraban tranquilizadoras. Un pequeño recordatorio de su mundo perdido. Claire Nelson,
quien había sido asignada como enlace oficial entre los humanos y los Valtiri. Visitaba regularmente para coordinar la integración. Encontró a Sephara observando hologramas de Valtor antes del ataque cegador, y imágenes de ciudades flotantes que brillaban con arquitectura imposible. Su Majestad. Los equipos de vivienda han completado las modificaciones a los sectores 7 a 12. Pueden acomodar otras 50.000 personas cómodamente. Sephara se giró, sus ojos cristalinos reflejando gratitud mezclada con melancolía. Es más de lo que esperábamos. Los humanos continúan demostrando generosidad que va más allá del deber. No es generosidad si es lo correcto, respondió Claire simplemente. La conversación fue interrumpida por la llegada apresurada de uno de los asistentes de Sephara, un joven Valtiri llamado Theron, que había asumido el rol de coordinador de comunicaciones para los refugiados. Reina Sephara, tenemos noticias de los equipos de reconocimiento humanos. Han localizado a sobrevivientes Valtiri adicionales escondidos en las lunas exteriores de nuestro sistema. La noticia electrificó a Sephara. ¿Cuántos? Los escaneos preliminares sugieren varios cientos de miles. Aparentemente, quizá algunos de nuestro pueblo lograron escapar a bases de minería remotas antes de que los segadores completaran su bloqueo. Claire activó su comunicador inmediatamente, contactando con el comando de flota. Necesitamos autorización para una misión de rescate al sistema Valtor. Tenemos población civil confirmada que necesita evacuación. La respuesta llegó de Daniel Brooks, quien ahora coordinaba operaciones de rescate desde el cuartel general orbital. Ya estamos preparando naves. Pero Claire, los sensores de largo alcance muestran actividad cegadora incrementada en ese sector. No será una simple operación de recogida. Entonces, envíen protección adecuada. Estos sobrevivientes han estado escondidos durante semanas en condiciones terribles. No podemos abandonarlos ahora. La misión fue aprobada en cuestión de horas. Una flota de rescate que consistía en 12 naves de transporte y 20 escoltas militares se preparó para el viaje de regreso a Valtor. Daniel personalmente lideraría la operación desde la Resolute, que había completado reparaciones de emergencia aunque no estaba totalmente restaurada. La reina Sephara solicitó unirse a la misión, argumentando que su presencia daría esperanza a los sobrevivientes. Después de considerable debate, su petición fue aprobada bajo la condición de que permaneciera en la Resolute bajo protección constante. El viaje de regreso a Valtor tomó días a velocidades de salto máximas. Durante el tránsito, Daniel usó el tiempo para entrenar a su tripulación expandida, que ahora incluía asesores Valtiri, que podían ayudar a identificar las ubicaciones exactas de los refugios de sobrevivientes. Nathan Wells trabajaba con científicos Valtiri para comprender mejor la tecnología de su civilización. Descubrió que los Valtiri eran maestros en manipulación de cristales a nivel cuántico, usando estructuras de silicato para almacenar información y energía de formas que los humanos apenas estaban comenzando a explorar. Esto podría revolucionar nuestra tecnología de almacenamiento de datos, explicó Nathan a Daniel durante una sesión informativa. Los cristales Valtiri pueden almacenar exabytes de información en volúmenes del tamaño de un puño. Y hoy lo hacen de forma que es prácticamente inmune a degradación o interferencia electromagnética. ¿Estarían dispuestos a compartir esa tecnología?, preguntó Daniel. Según el Dr. Bellarine, su científico jefe, consideran que ya deben a la humanidad una deuda que nunca podrán pagar completamente. Están ansiosos por contribuir de cualquier forma posible. La conversación ilustraba un beneficio inesperado de la intervención humana. No solo habían salvado vidas, habían ganado aliados con capacidades complementarias únicas. Cuando la flota emergió del hiperespacio en el sistema Valtor,
Encontraron un campo de batalla silencioso. Los restos de naves destruidas aún orbitaban el planeta, monumentos metálicos a la batalla que se había librado semanas atrás. Pero los escaneos confirmaron lo que más temían: nueva actividad cegadora en el sistema. Sophie analizó los datos tácticos con creciente preocupación. No son números de batalla completos, pero hay al menos 40 contactos cegadores en el sistema interior. Parecen estar llevando a cabo operaciones de recuperación, probablemente recolectando tecnología de los restos. Daniel consideró sus opciones. La misión era rescatar sobrevivientes, no iniciar otra batalla mayor. Pero no podían permitir que los segadores los detectaran sin responder. Eso pondría en riesgo a los refugiados que intentaban salvar. Implementen protocolos de sigilo completo. Quiero que nos acerquemos a las lunas exteriores sin ser detectados. Si los segadores nos descubren, entonces pelearemos. Pero prefiero evitar el combate si es posible. La flota activó sus sistemas de sigilo y comenzó un acercamiento cauteloso hacia las lunas, donde los sobrevivientes se escondían. Los Valtiri habían establecido refugios en bases de minería abandonadas, estructuras diseñadas para soportar el vacío del espacio, pero nunca destinadas a albergar poblaciones grandes durante períodos prolongados. Las primeras imágenes de los refugios revelaron condiciones desesperantes. Los sobrevivientes habían estado viviendo con raciones mínimas y sistemas de soporte vital operando al borde del colapso, y el terror constante de ser descubiertos por patrullas cegadoras. Claire lideró los primeros equipos de rescate que descendieron a la superficie de las lunas. Lo que encontró la conmovió hasta las lágrimas, que rápidamente parpadeó para contener. Familias Valtiri vivían en túneles de minería sellados apresuradamente. Niños con rostros demacrados que habían olvidado cómo reír. Ancianos que habían sobrevivido contra probabilidades imposibles. Un anciano Valtiri llamado Sorad, quien había coordinado los esfuerzos de supervivencia, se acercó a Claire con movimientos lentos que revelaban desnutrición severa. Pensamos que estábamos solos, que todo nuestro pueblo había sido destruido. Claire colocó una mano gentil en su hombro cristalino. La reina Sephara sobrevivió. 50 millones de su pueblo están seguros en territorio humano. Y ahora vamos a sacarlos a todos de aquí. Las palabras se propagaron a través de los refugios como electricidad. Los sobrevivientes que habían perdido toda esperanza repentinamente tenían un futuro. Las familias se abrazaban, llorando de alivio y alegría. La evacuación comenzó inmediatamente. Equipos humanos trabajando con eficiencia militar para transportar refugiados desde los túneles a las naves de transporte en órbita. Pero la operación no pasó desapercibida. Los sensores de la Resolute detectaron movimiento cegador acercándose a su posición. Una fuerza de 30 naves enemigas había detectado las firmas de energía de la operación de rescate y venía a investigar. Daniel tomó la decisión en segundos. Sophie, coordine la defensa. Rachel, prepare su ala de cazas para intercepción. Necesitamos comprar tiempo para completar la evacuación. Los cazas humanos lanzaron primero, estableciendo un perímetro defensivo entre las naves cegadoras que se acercaban y las naves de transporte vulnerables. Rachel Pierce y su escuadrón ejecutaban maniobras que habían perfeccionado durante la batalla de Baltor, usando el terreno lunar como cobertura mientras hostigaban a las naves cegadoras más grandes. En la superficie, Claire empujaba a sus equipos al máximo. Podía escuchar las explosiones en la atmósfera superior mientras la batalla comenzaba, sabiendo que cada segundo de retraso ponía más vidas en riesgo. Un refugio presentaba desafíos únicos. Su entrada había colapsado parcialmente durante bombardeos cegadores previos. Docenas de Valtiri estaban atrapados detrás de toneladas de escombros. El sargento Marcus Webb, ingeniero de combate, evaluó la situación rápidamente. Podemos hacer un túnel,
Pero tomará tiempo. Al menos 30 minutos. No tenemos 30 minutos, respondió Claire, escuchando actualizaciones de batalla en su comunicador. El enemigo estaba presionando duro contra las líneas humanas. Marcus tuvo una idea audaz. ¿Qué tal si usamos una carga dirigida para abrir un agujero lo suficientemente grande para evacuación? Riesgoso, pero rápido. Claire evaluó las probabilidades. Hazlo. Solo asegúrate de que tu cálculo sea perfecto. Marcus colocó los explosivos con precisión de experto, calculando ángulos y cantidades para maximizar el efecto de ruptura mientras minimizaba el riesgo de colapso adicional. Cuando detonó la carga, la explosión resonó a través de los túneles, pero funcionó. El pasaje se abrió. Los Valkyrie atrapados salieron corriendo del refugio comprometido, algunos cargando a niños, otros apoyando a ancianos. Claire los guió hacia las lanzaderas de evacuación, mientras Marcus y su equipo establecían cargas adicionales para colapsar los túneles detrás de ellos, negando a los segadores cualquier información sobre dónde habían estado escondidos los sobrevivientes. En órbita, Daniel observaba el desarrollo de la batalla con atención calculada. Los segadores estaban probando las defensas humanas, buscando debilidades. No era un asalto total, más como un reconocimiento en fuerza. Eso me preocupa más que un ataque completo, observó Sophie. Significa que están aprendiendo de nuestras tácticas, adaptándose. Daniel asintió. Por eso necesitamos terminar esta evacuación rápido y salir del sistema antes de que traigan refuerzos reales. Las últimas lanzaderas ascendieron desde las lunas, sus cascos llenos más allá de la capacidad diseñada con refugiados Valkyrie que habían sobrevivido contra probabilidades imposibles. En total, habían rescatado 320.000 personas adicionales, expandiendo dramáticamente la población sobreviviente Valkyrie. Con todos los civiles seguros a bordo de las naves de transporte, Daniel ordenó la retirada. La flota humana se reagrupó en formación defensiva alrededor de los transportes y activó motores de salto para escapar del sistema. Los segadores intentaron perseguir, pero las naves humanas eran más rápidas en la transición al hiperespacio. En cuestión de minutos, la flota había desaparecido, dejando a los segadores con un misterio que su inteligencia colectiva procesaría con creciente frustración. Una civilización que habían considerado extintos ahora estaba reapareciendo en números significativos, protegida por una especie que no debería existir según sus bases de datos. A bordo de la Resolute, la reina Sephara fue llevada a la bahía de carga donde los nuevos refugiados estaban siendo procesados. El momento en que vio a su pueblo, específicamente cuando reconoció rostros familiares que había temido perdidos para siempre, fue demasiado para su compostura real. «Zorath, viejo amigo mío», dijo mientras lágrimas cristalinas rodaban por sus mejillas. «Pensé que habías perecido». El anciano Valkyrie se arrodilló ante su reina, su voz quebrándose con emoción. «Sobrevivimos porque no nos rendimos, porque creímos que alguien vendría. Los humanos vinieron. Y continúan viniendo», respondió Sephara, su mirada encontrando a Claire y Daniel que observaban desde la distancia. Esa noche, mientras la flota transitaba de regreso a territorio humano, Daniel recibió un mensaje personal de Helen Carter, que había visto los reportes de la misión y quería compartir su perspectiva. «Lo que hicieron hoy, capitán, es tan importante como la batalla que ganaron hace semanas. Demostraron que nuestro compromiso no termina con la victoria militar. Seguimos hasta que cada vida que podemos salvar está segura». Daniel sintió la profundidad de esas palabras. La humanidad había cruzado un umbral del cual no había retorno. Ya no eran observadores de la galaxia, eran participantes activos, protectores que habían hecho una promesa silenciosa de defender a los indefensos.
mientras las estrellas pasaban en las pantallas de visualización. Pensó en lo que significaría ese compromiso en los años venideros. Habrían más batallas, más rescates, más sacrificios. Pero también habría esperanza. Y a veces, eso era suficiente para cambiar el destino de civilizaciones enteras. El gigante no solo había despertado, había encontrado su propósito, y la galaxia nunca sería la misma. Los meses siguientes a las misiones de rescate de Baltor marcaron una transformación radical en la estructura de defensa humana y en las relaciones intergalácticas. La humanidad, que había permanecido deliberadamente aislada durante siglos, ahora se encontraba en el centro de una red creciente de alianzas y compromisos, en el cuartel general de la Alianza de Respuesta Galáctica. Una estación espacial masiva construida en territorio neutral entre varios sistemas estelares mayores. Representantes de 43 civilizaciones se reunían para la primera sesión formal de planificación operacional. La estructura había sido completada en tiempo récord mediante esfuerzos cooperativos, un testimonio de cuán seriamente las especies galácticas tomaban la amenaza cegadora después de presenciar lo que había sucedido en Baltor. El almirante Richard Cross comandaba la delegación humana, acompañado por un equipo que incluía especialistas militares, científicos y diplomáticos. La sala de conferencias principal era una maravilla de ingeniería multiespecies, diseñada para acomodar las necesidades atmosféricas, de gravitacionales y espaciales de docenas de especies diferentes simultáneamente. La reina Sephara representaba a los Valkyrie, su presencia cargada de significado simbólico. Era la líder de una civilización que había sido salvada del borde de la extinción y ahora trabajaba para asegurar que otras especies no enfrentaran el mismo destino. El embajador Kelran de los Architects presidía la reunión, su forma luminosa proyectando luz suave que llenaba la cámara. Estamos aquí porque la galaxia enfrenta amenazas que ninguna civilización individual puede contrarrestar sola. Los segadores son solo la más inmediata y visible. Pero nuestros análisis sugieren que hay otros peligros emergiendo desde las regiones inexploradas del espacio profundo. Un representante de los Kresati, una especie reptiliana conocida por su pragmatismo brutal, intervino con voz sibilante. Las palabras son fáciles, embajador. Lo que necesitamos son compromisos concretos de recursos militares, y tecnología compartida, y protocolos de despliegue rápido. Richard se puso de pie. Su uniforme impecable y su presencia comandante captando inmediatamente la atención de todos los presentes. La humanidad ya ha demostrado su compromiso con acciones, no solo palabras. Hemos preparado una propuesta para estructurar la fuerza de respuesta de la Alianza. Activó un display holográfico que mostraba una estructura organizacional compleja. En el centro estaban las unidades de respuesta rápida, equipos especializados entrenados específicamente para intervenciones contra amenazas existenciales. Rodeando el núcleo había círculos concéntricos de fuerzas de apoyo, reservas estratégicas y redes de inteligencia. Proponemos una estructura de 3 niveles, explicó Richard. Nivel 1. Equipos de élite de intervención inmediata, capaces de desplegar a cualquier punto de la galaxia en menos de 72 horas. Nivel 2. Fuerzas de respuesta secundaria para operaciones sostenidas. Nivel 3. Reservas defensivas que protegen sistemas clave, mientras las fuerzas primarias están desplegadas. La presentación incluía contribuciones específicas de diferentes civilizaciones basadas en sus fortalezas únicas. Los humanos proporcionarían el núcleo de las unidades de combate y tecnologías de sigilo avanzadas. Los Architects contribuirían con sus capacidades de manipulación energética superiores. Los Valkyrie ofrecían sistemas de comunicación basados en cristales que eran virtualmente imposibles de interceptar o hackear.
Otras especies contribuirían según sus capacidades. Los Traken, con sus habilidades de combate coordinado tipo colmena, servirían como unidades de asalto terrestre. Una civilización acuática llamada los Meridians proporcionaría especialistas en guerra submarina y orbital. Los debates continuaron durante días, con cada civilización negociando sus contribuciones y obligaciones. Mientras los diplomáticos debatían estructura, los equipos militares ya estaban entrenando juntos. En una instalación de entrenamiento establecida en un sistema sin reclamar, soldados de una docena de especies diferentes aprendían a operar como unidades cohesivas. El coronel James Burton comandaba el centro de entrenamiento, su experiencia en operaciones especiales humanas proporcionando el marco para los programas de instrucción. Descubrió rápidamente que entrenar fuerzas multiespecies presentaba desafíos únicos que iban más allá de las barreras de idioma y culturales. Las diferencias físicas básicas requerían adaptaciones tácticas constantes. Los Traken podían trepar superficies verticales con facilidad, pero tenían dificultad con maniobras que requerían flexibilidad. Los Valkyrie eran frágiles en combate directo, pero podían manipular campos electromagnéticos de formas que confundían sistemas de targeting enemigos. Los humanos servían como el término medio versátil, capaces de adaptarse a múltiples roles según las necesidades de la misión. Burton desarrolló ejercicios de entrenamiento que enfatizaban las fortalezas complementarias en lugar de intentar estandarizar capacidades. Un simulacro típico podría involucrar a soldados Traken, estableciendo perímetros usando sus habilidades trepadoras naturales, especialistas Valkyrie, proporcionando interferencia electrónica, y fuerzas de asalto humanas, penetrando posiciones fortificadas enemigas. La teniente Amy Rodríguez, una de las instructoras principales, trabajaba específicamente en ejercicios de comunicación bajo fuego. Descubrió que el mayor desafío no era enseñar tácticas, sino construir el tipo de confianza instintiva que permitía a los soldados confiar sus vidas unos a otros, a pesar de venir de mundos radicalmente diferentes. Durante un ejercicio particularmente intenso que simulaba un rescate de rehenes en un ambiente hostil, un soldado Traken, llamado Scratch, quedó inmovilizado por fuego simulado. Rodríguez inmediatamente rompió cobertura para arrastrarlo a seguridad, una acción que técnicamente violaba el protocolo táctico, pero demostró el tipo de compromiso que convertía unidades en hermandades. Después del ejercicio, Scratch se acercó a Rodríguez, sus ojos reptilianos mostrando respeto que trascendía especies. En mi cultura, aquellos que salvan vidas forman vínculos de sangre. Usted es ahora considerada Kin Nest, hermana de nido. Es el mayor honor que podemos otorgar. Rodríguez, conmovida por el gesto, respondió simplemente: en mi cultura, simplemente lo llamamos hacer lo correcto por tus compañeros de equipo. El intercambio encapsulaba algo fundamental sobre lo que la alianza estaba construyendo. No era solo una coalición militar. Era una red de lealtades que trascendían fronteras tradicionales. Mientras el entrenamiento continuaba, los científicos trabajaban en otro frente crucial, desarrollando tecnologías que podrían nivelar el campo de juego contra amenazas como los segadores. Nathan Wells lideraba un equipo de investigación internacional que incluía las mentes más brillantes de una docena de civilizaciones. El proyecto central era desarrollar contramedidas efectivas contra la capacidad adaptativa segadora. Los análisis de datos de batalla de Baltor habían revelado que los segadores podían ajustar sus tácticas con velocidad aterradora, aprendiendo de cada encuentro y modificando sus aproximaciones en tiempo real. Una científica Valkyrie llamada Lyrat propuso una solución elegante basada en principios de su propia tecnología de cristales. Si podemos crear firmas de comunicación que cambian constantemente usando patrones cuánticos aleatorios,
Los segadores no podrán interceptar o predecir nuestras coordinaciones tácticas. La idea llevó al desarrollo de un sistema de comunicación completamente nuevo que combinaba cristales Valkyrie con procesadores cuánticos humanos. El resultado era una red de comunicación que era teóricamente imposible de hackear o interceptar, porque los patrones de encriptación cambiaban millones de veces por segundo, de formas fundamentalmente impredecibles. Pero el avance más significativo vino de una dirección inesperada. Un xenobiólogo humano, llamado Dr. Eric Chen, estaba estudiando los fragmentos de inteligencia artificial segadora que habían sido recuperados, haciendo conexiones que otros habían pasado por alto. Que Chen desarrolló una hipótesis radical. Los segadores no son solo máquinas operando con programación. Son conciencias traumatizadas, atrapadas en un bucle de terror existencial. Si pudiéramos encontrar una forma de comunicarnos con lo que queda de sus mentes originales, tal vez podríamos encontrar una solución que no involucre destrucción mutua. La propuesta era controvertida. Muchos argumentaban que los segadores habían demostrado su naturaleza irredimible a través de genocidios sistemáticos. Pero Chen persistió, argumentando que comprender verdaderamente al enemigo era crucial para derrotarlo de forma permanente. Su investigación llevó al descubrimiento de patrones de código profundamente enterrados en el núcleo de la IA segadora. Secuencias que parecían ser intentos desesperados de las conciencias originales de comunicar su angustia. Era como encontrar mensajes en botellas, enviados a través de milenios de distorsión digital. Y el descubrimiento planteaba preguntas éticas profundas que la Alianza tendría que abordar eventualmente. ¿Podían redimirse los segadores? ¿Debería intentarse siquiera la redención? ¿O era la amenaza que representaban tan absoluta que solo quedaba la eliminación? Estas preguntas filosóficas fueron temporalmente pospuestas cuando llegaron noticias urgentes de los sistemas de monitoreo de frontera. Los segadores estaban en movimiento nuevamente, esta vez dirigiéndose hacia una civilización llamada los Aerions, una especie aviar que habitaba ciudades flotantes en mundos con alta gravedad. La Alianza enfrentaba su primera prueba real. Podrían movilizar efectivamente fuerzas de múltiples civilizaciones y responder a una crisis existencial antes de que otra especie fuera exterminada. Richard recibió el informe e inmediatamente activó los protocolos de respuesta que habían pasado meses desarrollando. A través de la galaxia, unidades de respuesta rápida recibieron órdenes de movilización. Naves de guerra de una docena de civilizaciones diferentes convergieron en puntos de reunión predeterminados. La Resolute, completamente reparada y modernizada con algunos de los nuevos sistemas desarrollados por el equipo de investigación, lideraría la fuerza expedicionaria. Daniel Brooks fue confirmado como comandante de campo, una decisión que reflejaba tanto su experiencia probada como la confianza que otras civilizaciones habían desarrollado en el liderazgo humano. Sophie Blake coordinaba la logística de la operación, manejando la complejidad de sincronizar flotas que usaban diferentes tecnologías de propulsión y que requerían diferentes tipos de suministros. Era como dirigir una orquesta donde cada sección tocaba diferentes instrumentos y leía diferentes partituras, pero todos necesitaban crear armonía. Cuando la fuerza expedicionaria se reunió en el espacio neutral antes del salto hacia territorio Aerion, y presentaba un espectáculo que habría sido impensable solo meses atrás. 150 naves de guerra de 37 civilizaciones diferentes, operando bajo comando unificado, preparándose para defender una especie que la mayoría nunca había conocido. La reina Sephara observaba desde la Resolute, su presencia en la misión tanto simbólica como práctica. Ella personalmente comprendía lo que estaba en juego de formas que pocos otros podían. Es hermoso y aterrador simultáneamente,
observó mientras miraba las formaciones de naves a través de las pantallas de visualización. Hermoso porque representa esperanza para toda la galaxia. Aterrador porque sabemos qué sucede si fallamos. Daniel estaba de pie junto a ella, su expresión mostrando determinación tranquila. No fallaremos. Hemos aprendido de Baltor. Sabemos qué enfrentamos. Y esta vez no estamos solos. Las palabras resultaron proféticas. Cuando la fuerza de la Alianza emergió del hiperespacio en el sistema Aerion, encontraron a los segadores ya comprometidos en su ataque contra las ciudades flotantes. Pero esta vez, las defensas no colapsaron inmediatamente. Esta vez, ayuda había llegado antes de que fuera demasiado tarde. La batalla por Aerion estaba a punto de comenzar, y con ella, la verdadera prueba de si la Alianza de Respuesta Galáctica podía cumplir su promesa fundamental. Ninguna civilización tendría que enfrentar la extinción sola. El gigante había despertado aliados, y juntos cambiarían el destino de la galaxia. La batalla por Aerion comenzó con una coordinación que habría sido imposible meses atrás. La fuerza expedicionaria de la Alianza emergió del hiperespacio en formación perfecta, cada elemento posicionado según un plan de batalla que había sido refinado a través de simulaciones interminables. El sistema Aerion presentaba desafíos tácticos únicos. El mundo natal de los Aerions, llamado Skybolt, era un gigante gaseoso con gravedad extrema. Las ciudades flotantes de los Aerions eran maravillas de ingeniería antigravitacional. Plataformas masivas que flotaban en las capas superiores atmosféricas, donde la presión y temperatura eran tolerables para vida orgánica. Los segadores habían adaptado sus tácticas para este ambiente. Usando naves especializadas capaces de operar tanto en el vacío del espacio como en las turbulentas atmósferas de gigantes gaseosos. Cuando la Alianza llegó, docenas de ciudades flotantes ya estaban bajo asalto. Sus sistemas antigravitacionales fallando bajo bombardeo concentrado, mientras millones de Aerions intentaban evacuar desesperadamente. Daniel evaluó la situación táctica en segundos. Los segadores tenían una fuerza de aproximadamente 200 naves, numéricamente comparables a la flota de la Alianza, pero con ventaja de posición. Habían establecido bloqueos orbitales que hacían difícil para las naves de evacuación Aerion escapar del pozo gravitacional del planeta. Sophie estableció comunicación con los comandantes de las otras flotas aliadas. Necesitamos romper ese bloqueo orbital inmediatamente. Propongo un ataque en 3 ejes coordinado que fuerce a los segadores a dividir su atención. El comandante Traken, cuyo nombre era impronunciable para vocales humanas, pero que respondía a Striker, chirrió su acuerdo a través de los traductores. Mi colmena tomará el eje inferior. Somos más efectivos en combate cerrado, donde nuestra coordinación neural da ventaja. Un capitán Architect llamado Luminex comprometió sus naves de guerra energéticas al eje central, donde sus capacidades de manipulación de energía serían más efectivas contra las concentraciones segadoras más densas. Daniel asignaría las fuerzas humanas y varias otras flotas aliadas al eje superior, donde planeaban ejecutar una versión modificada de las tácticas que habían funcionado en Baltor. La flota de la Alianza se dividió en 3 grupos de ataque y avanzó simultáneamente. Los segadores respondieron exactamente como Sophie había predicho, dividiendo sus propias fuerzas para contrarrestar las amenazas múltiples. Era el comienzo de un baile letal, que se desarrollaría en 3 dimensiones completas alrededor de un gigante gaseoso turbulento. El eje Traken golpeó primero, y sus naves moviéndose con la coordinación imposible que solo una mente colmena podía lograr. Decenas de naves ejecutaban maniobras sincronizadas perfectamente, creando patrones de fuego que atrapaban a las naves segadoras en fuegos cruzados
donde cada movimiento evasivo solo las exponía a amenazas adicionales. Stryker dirigía a su colmena con una mezcla de instinto y cálculo frío. Para los Traken, la guerra era una extensión de su naturaleza colectiva, cada nave un órgano en un organismo más grande que pensaba y actuaba como uno solo. El eje Architect demostró por qué su civilización era considerada una de las más avanzadas tecnológicamente en la galaxia. Las naves de guerra Architect no disparaban proyectiles o láseres convencionales, manipulaban energía a niveles fundamentales, creando campos que podían desgarrar el tejido del espacio-tiempo mismo. Luminex coordinaba ataques que parecían casi artísticos en su elegancia. Pulsos de energía pura atravesaban formaciones cegadoras, no simplemente destruyendo naves, sino desintegrándolas a nivel molecular. Los segadores intentaban adaptar sus escudos, pero los Architects cambiaban las frecuencias y naturaleza de sus armas más rápido de lo que la inteligencia colectiva enemiga podía procesar. En el eje superior, Daniel ejecutaba tácticas que combinaban precisión humana con las capacidades únicas de las especies aliadas. Cazas Aerion, piloteados por voluntarios desesperados por defender su mundo natal, proporcionaban reconocimiento atmosférico que las naves de la Alianza no podían igualar. Su conocimiento íntimo de los patrones de viento y corrientes de Skybolt les permitía navegar condiciones que habrían destrozado naves menos especializadas. Rachel Pierce lideraba escuadrones mixtos que incluían cazas humanos, Aerions y representantes de otras 3 especies. La coordinación requería niveles de comunicación que habrían sido imposibles sin los sistemas de comunicación basados en cristales Valtiri que Leirat había desarrollado. Escuadrón Omega, formación Delta 3. Vamos a usar las corrientes de chorro para ganar velocidad y golpear esa concentración cegadora desde arriba. Los cazas se lanzaron hacia la atmósfera superior de Skybolt, usando las corrientes atmosféricas masivas como ondas, para lanzarse a velocidades que sus motores solos no podían alcanzar. Era el tipo de maniobra audaz que requería confianza absoluta en tus compañeros de ala y comprensión perfecta de la física involucrada. Emergieron de las nubes como depredadores cayendo sobre presa desprevenida, sus armas ya disparando mientras se precipitaban a través de formaciones cegadoras. La sorpresa y velocidad de su ataque destrozó las defensas enemigas antes de que pudieran adaptarse. Pero los segadores no eran enemigos que se rendían fácilmente. Mientras las 3 fuerzas de la Alianza presionaban sus ataques, la inteligencia colectiva segadora procesaba datos de batalla y formulaba contramedidas. Nathan, monitoreando comunicaciones enemigas desde su estación científica en la Resolute, detectó cambios ominosos en los patrones de transmisión segadores. Capitán, los segadores están reorganizándose. Están sacrificando sus fuerzas más débiles para permitir que sus naves capitales se concentren en objetivos de alto valor. ¿Qué objetivos?, preguntó Daniel, aunque temía conocer la respuesta. Las ciudades flotantes. Van a ignorar nuestra flota y enfocarse en exterminar la población civil antes de que podamos evacuarlos. Era la pesadilla táctica que todos habían temido. Si los segadores lograban destruir las ciudades flotantes, la población Aerion sería exterminada sin importar cuántas naves de guerra segadoras fueran destruidas. La Alianza enfrentaba la elección imposible entre perseguir victoria militar o proteger civiles. Daniel no vaciló. Todas las unidades. Cambio de prioridad. Protección civil es ahora objetivo primario. Las ciudades flotantes deben ser defendidas a toda costa. La orden se propagó a través de la flota de la Alianza en milisegundos. Naves que habían estado presionando ataques ofensivos giraron para establecer perímetros defensivos alrededor de las ciudades flotantes más vulnerables. La Resolute y sus naves hermanas descendieron a la atmósfera de Skybolt, algo que ningún acorazado había intentado antes.
y la tensión estructural en los cascos era inmensa mientras luchaban contra vientos de cientos de kilómetros por hora y presiones atmosféricas que habrían aplastado naves menos robustas. Kevin, en armas, coordinaba baterías defensivas que ahora apuntaban hacia arriba en lugar de hacia el espacio. Estamos detectando múltiples vectores de ataques cegadores, convergiendo en Ciudad Flotante 7. Es el refugio más grande, albergando casi 20 millones de civiles. Interpongan la Resolute entre ellos y esa ciudad. Vamos a ser el escudo que esos civiles necesitan. Lo que siguió fue un tipo diferente de batalla. En lugar de maniobras ofensivas agresivas, las fuerzas de la Alianza ejecutaban defensa desesperada, cada nave convirtiéndose en un bastión móvil que absorbía castigo destinado a civiles indefensos. La capitana Linda Reeves del Defiant, que había sobrevivido milagrosamente a la batalla de Baltor después de que su nave fuera severamente dañada, encontró su nave nuevamente bajo fuego concentrado mientras protegía Ciudad Flotante 12. Los escudos fallaron. Sistemas críticos fueron destruidos, pero ella mantuvo posición. No nos moveremos, transmitió a su tripulación mientras las explosiones sacudían el casco. Cada segundo que aguantamos es otro segundo para que civiles evacuen. Su determinación inspiró a tripulaciones a través de la flota. Naves que deberían haberse retirado para reparaciones permanecieron en línea, absorbiendo daño que ninguna embarcación debería soportar. En Ciudad Flotante 7, Claire Nelson coordinaba la evacuación en tierra. La atmósfera en las plataformas flotantes era caótica, mientras millones de Aerions intentaban alcanzar las naves de evacuación. Los Aerions eran criaturas aviares hermosas, con alas de plumas iridiscentes y ojos grandes adaptados para las tenues condiciones de luz en las capas altas de atmósferas de gigantes gaseosos. Un líder Aerion, llamado Skymaster Belor, trabajaba junto a Claire, sus comandos en gorjeos musicales, coordinando a su pueblo. Nunca olvidaremos esto, dijo a través de traductores mientras observaban naves de la Alianza absorber fuego que estaba destinado a su ciudad. Ustedes literalmente están muriendo para que mi pueblo pueda vivir. Claire no tenía palabras adecuadas. Solo podía trabajar más duro, moviendo más personas hacia seguridad con cada momento que pasaba. En el espacio sobre Skybolt, la batalla alcanzó su clímax. Los segadores, frustrados por su incapacidad de romper las defensas de la Alianza, comenzaron a implementar armas que habían mantenido en reserva. Torpedos que contenían virus nanomáquinas diseñados para desintegrar metal a nivel molecular. Cañones de pulso gravitacional que podían destrozar estructuras creando ondas de gravedad oscilantes. Las naves de la Alianza sufrieron horriblemente. Docenas fueron destruidas, sus cascos destrozados o consumidos por enjambres nanomáquinas. Pero por cada nave que caía, otra tomaba su lugar. La determinación colectiva de las fuerzas de la Alianza era inflexible. Nathan hizo un descubrimiento crucial mientras analizaba patrones de ataques cegadores. Capitán, he identificado su nave de comando. Es esa construcción irregular en el centro de su formación. Si podemos neutralizarla, interrumpiremos temporalmente su coordinación. Daniel observó el objetivo identificado. Estaba profundamente dentro de formaciones cegadoras, protegido por capas de escoltas y defensa. Alcanzarla requeriría un ataque suicida que penetrara directamente al corazón de sus líneas. Preparen la lanza de Longinus. Vamos a hacer otra carrera. Sophie se giró hacia él, su expresión mostrando preocupación profunda. Señor, la Resolute ya está severamente dañada. Otro ataque como el que hicimos en Baltor podría destruirnos. Lo sé. Pero si no interrumpimos su coordinación ahora, nunca completaremos esta evacuación. La decisión ilustraba algo fundamental sobre el liderazgo de Daniel.
No pedía a otros hacer sacrificios que no estaba dispuesto a hacer él mismo. Si su nave tenía que ser destruida para salvar millones de civiles, aceptaría ese precio. Transmitió su intención al resto de la flota. Luminex y Stryker inmediatamente ofrecieron escoltar a la Resolute en su carrera suicida, dando sus propias naves formando una lanza de guerra que penetraría las defensas cegadoras. La formación de ataque se lanzó hacia adelante, acelerando a velocidades que empujaban todos los sistemas al límite. El fuego cegador se concentró en ellos inmediatamente. Un torrente de energía destructiva que habría vaporizado naves menores instantáneamente. Las naves Kraken de Stryker usaban tácticas de enjambre. Sus números y coordinación creando confusión en los sistemas de targeting cegadores. Las naves Architect de Luminex proyectaban escudos de energía que absorbían y redirigían fuego enemigo. Y la Resolute, cicatrizada pero inquebrantable, cortaba a través del centro como una espada atravesando carne. Kevin esperaba el momento perfecto mientras cargaban hacia la nave de comando cegadora. Los cálculos actualizándose constantemente en sus pantallas mientras factorizaba movimiento, distancia y docenas de otras variables. Cuando llegaron al rango óptimo, disparó la lanza de Longinus. El haz de partículas atravesó el espacio y golpeó la nave de comando cegadora exactamente donde Nathan había predicho que estaban sus sistemas centrales de procesamiento. La explosión resultante no fue dramática. No hubo bola de fuego o desintegración cinematográfica. En cambio, la nave de comando simplemente dejó de funcionar. Sus sistemas se apagaron. Su coordinación con otras naves cegadoras se interrumpió. Y súbitamente, la flota cegadora perdió su ventaja más crítica. Su capacidad de adaptación coordinada en tiempo real. Las fuerzas de la Alianza explotaron la apertura inmediatamente. Sin coordinación central, las naves cegadoras individuales se volvieron predecibles, siguiendo patrones tácticos que podían ser anticipados y contrarrestados. La batalla cambió decisivamente. En las siguientes 2 horas, las fuerzas de la Alianza sistemáticamente eliminaron nave cegadora tras nave cegadora, hasta que los sobrevivientes finalmente huyeron del sistema. Cuando el último contacto cegador desapareció de los sensores, un silencio aturdido cayó sobre las comunicaciones de la flota. Lo habían logrado. Habían salvado a los Aerions. Las cifras finales llegarían más tarde. La Alianza había perdido 42 naves destruidas o dañadas más allá de reparación. Casi 10.000 tripulantes habían muerto, pero habían salvado a casi 100 millones de civiles Aerion, que de otra manera habrían perecido. En el puente de la Resolute, Daniel observó las lecturas de daño de su nave. Habían sobrevivido, pero apenas. Secciones enteras del acorazado estaban abiertas al vacío. Los sistemas de propulsión operaban al 30% de capacidad. Tomaría meses de reparaciones restaurar la nave a estado operacional completo. Pero habían cumplido su misión. Skymaster Velor transmitió un mensaje personal a la flota de la Alianza. Su voz cargada con emoción que trascendía especies. En nombre de todo el pueblo Aerion, ofrecemos nuestra gratitud eterna. Ustedes no nos conocían, no tenían obligación hacia nosotros, y sin embargo, arriesgaron todo para salvarnos. Esta deuda nunca podrá ser pagada completamente, pero dedicaremos nuestras vidas a intentarlo. La reina Cefara, observando desde su posición en el puente, habló quedamente a Daniel. Esto es lo que la Alianza significa verdaderamente. No solo poder militar, sino voluntad de usarlo en defensa de otros. Ha creado algo extraordinario, capitán. Daniel negó con la cabeza suavemente. No fui yo quien lo creó. Fue la necesidad que reveló Baltor. Fue el reconocimiento por todas nuestras civilizaciones de que o nos mantenemos juntos o caemos separados.
Mientras las naves de la Alianza comenzaban el largo proceso de recuperación y evacuación de sobrevivientes a Aerions, mensajes fluían desde todas partes de la galaxia. Civilizaciones que habían estado observando desde distancia segura ahora solicitaban membresía en la Alianza. Especies que habían estado neutral ahora ofrecían recursos y apoyo. La batalla de Aerion había demostrado algo crucial. La Alianza no era solo ideal abstracto, era fuerza funcional, capaz de defender contra amenazas existenciales. Pero también había revelado costos verdaderos. Las naves destruidas, las vidas perdidas, los recursos consumidos. Bastion, todo recordatorio de que proteger la galaxia requería sacrificios continuos. En el cuartel general de la Alianza, donde representantes de docenas de civilizaciones monitoreaban la batalla, se estableció resolución silenciosa. Lo que habían construido tenía que continuar, tenía que crecer, tenía que volverse permanente. El embajador Kelran habló por muchos cuando transmitió su mensaje final esa noche. Hoy, la galaxia presenció el nacimiento de algo nuevo. No un imperio construido sobre conquista, sino una alianza forjada en sacrificio mutuo. Los segadores todavía acechan en la oscuridad, y otros peligros sin duda emergerán. Pero ahora sabemos que no enfrentamos estas amenazas solos. La humanidad había despertado un gigante, pero ese gigante ahora tenía aliados, y juntos redefinirían lo que significaba civilización en la galaxia. Las semanas siguientes vieron una transformación que pocos habrían imaginado posible. La Alianza de Respuesta Galáctica evolucionó de concepto experimental a institución permanente, de su legitimidad establecida a través de victorias tangibles en Baltor y Aerion. Pero el camino hacia adelante estaba lleno de desafíos que ninguna batalla militar podía resolver. La humanidad y sus aliados ahora enfrentaban la compleja realidad de construir un orden galáctico sostenible, uno que pudiera defenderse contra amenazas externas mientras navegaba las tensiones inevitables entre civilizaciones con intereses y valores divergentes. Y en algún lugar en la oscuridad profunda del espacio, los segadores observaban, aprendían y planeaban su próximo movimiento en la guerra que definiría el futuro de toda vida orgánica en la galaxia.